A ver, pensemos en esto. Ante una inundación, un incendio forestal o cualquier crisis que se nos ocurra, improvisar no es una opción. Hace falta un plan, y hoy vamos a meternos de lleno a desglosar el plan maestro de Argentina para la gestión de desastres, la famosa Ley 27287. Es que esa es la pregunta del millón, ¿no? En medio del caos, ¿quién toma las riendas? ¿Cómo nos aseguramos de que la ayuda llegue de manera ordenada, de manera eficaz? Bueno, esta ley nació justamente para intentar responder a eso. Y esa respuesta organizada tiene un nombre clave, o mejor dicho, un acrónimo: SINAGIR. Hay que quedarse con esta palabra porque es el verdadero corazón de todo este sistema. Perfecto. Pero ¿qué es exactamente el SINAGIR? Ojo, no es una simple oficina en un ministerio, es un sistema completo. La idea es que funcione como un gran engranaje, donde todos los niveles de gobierno, nación, provincias, municipios, trabajen codo a codo con las ONGs, con la sociedad civil, todos juntos con un único objetivo: dar una respuesta unificada y eficiente. Para que no nos perdamos, armamos una hoja de ruta. Vamos a ir paso a paso. Primero, vamos a ver el porqué de la ley. Después, vamos a descifrar su lenguaje. Luego, conoceremos a los jugadores principales. Veremos cómo se supone que se financia todo esto. Y al final, cerramos con el gran objetivo de este enorme engranaje. Muy bien, arranquemos por el principio. Toda gran ley nace de una necesidad. Entonces, ¿por qué se creó esta? ¿Qué problema de fondo se estaba buscando resolver en Argentina? El artículo 1 nos da la respuesta. La clave está en esas palabras: integrar, articular, fortalecer y optimizar. Pensemos que antes las respuestas podían ser muy fragmentadas. El SINAGIR nace para ser el director de una orquesta donde antes, quizás, había muchos solistas tocando cada uno por su lado. Ahora, para que esta orquesta suene afinada, todos tienen que leer la misma partitura, ¿verdad? O sea, hablar el mismo idioma. Por eso, la ley se toma un momento para definir algunos conceptos que son, fundamentales. Y acá, atención, porque esto es clave. Amenaza no es lo mismo que riesgo. La amenaza es el fenómeno, digamos el huracán que se forma en el mar. Es algo externo. Pero el riesgo aparece cuando ese huracán se encuentra con una comunidad vulnerable. Una ciudad sin defensas tiene un riesgo altísimo, una bien preparada, uno mucho más bajo. El sistema se enfoca en gestionar ese riesgo. Y esto también es vital. No toda crisis es igual. Una emergencia es algo que los recursos locales, como los bomberos del pueblo, pueden manejar. Un desastre, en cambio, es cuando la situación los desborda por completo. Es justo en ese momento cuando el SINAGIR tiene que activarse con toda su fuerza. Bien, ya entendemos el porqué de la ley y su diccionario básico. La siguiente pregunta cae de maduro. ¿Quiénes forman parte de esto? ¿Quiénes mueven los hilos cuando el tiempo apremia? La arquitectura del sistema, digamos que se apoya en dos pilares. Por un lado está el cerebro estratégico, que es el que piensa el plan a nivel nacional, y por el otro, el conector federal, que es la pieza clave para que ese plan baje a tierra, a cada rincón del país. El Consejo Nacional es la cabina de mando, la torre de control. Aquí se sientan los ministerios y organismos más importantes del Estado para diseñar la estrategia general. Pero tienen una función que es súper crítica. Son los que tienen la potestad de declarar oficialmente una situación de desastre y con eso activar todos los recursos nacionales. Claro que un plan nacional no sirve de nada si no llega a la gente. Y para eso está el Consejo Federal, que funciona como un gran puente. Está formado por representantes de cada provincia y su misión es crucial: adaptar el plan nacional a las realidades locales. Porque, no es lo mismo un riesgo de alud en Jujuy que una inundación en Buenos Aires. Y acá es donde el sistema muestra su verdadera fuerza, porque estos dos consejos no operan en el vacío, ni mucho menos. Se apoyan en una red inmensa de colaboradores. Pensemos en científicos que aportan datos cruciales, en ONGs y voluntarios que están en el terreno, y en todos los organismos del Estado, desde las fuerzas de seguridad hasta los ministerios de salud y desarrollo social. El entramado es gigante. Para que tengamos una idea de la escala, estamos hablando de más de 50 entidades. ¡50! Esto incluye desde el Servicio Meteorológico Nacional, que nos avisa del clima, hasta la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que aporta datos desde satélites, y por supuesto, la Cruz Roja en el terreno. La escala de esta coordinación es simplemente enorme. Claro, todo esto suena muy bien, muy organizado, pero llega la pregunta que todos nos hacemos: ¿y la plata? ¿Cómo se sostiene semejante aparato? Porque se necesitan recursos, tanto para prevenir como para responder. Originalmente, la ley diseñó un sistema financiero con dos billeteras separadas. Una era para la prevención, o sea,
para financiar obras, capacitaciones, sistemas de alerta, todo lo que se hace antes. Y la otra, el fondo de emergencias, era para tener dinero disponible ya mismo, cuando la crisis estalla. Y aquí llegamos a un punto crucial y muy reciente. En 2024, esa segunda billetera, la del Fondo Nacional de Emergencias, fue disuelta por decreto. Este es un cambio fundamental en el panorama, claro, porque afecta directamente cómo se financia la respuesta a una crisis. Nos demuestra que este sistema no es algo estático, sino que está sujeto a los cambios políticos y económicos. Bueno, hemos visto las piezas del rompecabezas. El lenguaje, la estructura, los actores, el financiamiento. Ahora, juntemos todo para ver la imagen completa y entender cuál es el gran objetivo detrás de este enorme esfuerzo. Si lo pensamos, el camino que traza la ley es muy lógico. Primero, nos ponemos de acuerdo en qué significa cada cosa. Segundo, creamos una estructura con roles claros. Tercero, articulamos a todos los actores en una red. Cuarto, aseguramos los fondos. Y todos estos pasos apuntan a un único gran propósito: construir resiliencia. Y ese es el fin último, que ante la inevitabilidad de las amenazas, el país esté mejor preparado, que la respuesta sea coordinada para salvar más vidas y que las comunidades tengan la capacidad no solo de resistir, sino de recuperarse y aprender. Eso, ni más ni menos, es la resiliencia. Y todo esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire. La ley crea una estructura nacional impresionante, sí, pero la verdadera protección empieza mucho más cerca. En casa, en el barrio, en cada municipio. La gran pregunta es, ¿cómo se conecta este plan maestro con la preparación de cada comunidad? Porque quizás ahí resida el verdadero desafío de la gestión de riesgos.